mantener las programaciones culturales y es una alegría, yo creo que para todas las que estamos aquí, siempre venir y reencontrarnos aquí. Y bueno, tenía tanto apremio, claro, porque Cristina tiene que marcharse no demasiado pronto, tiene que irse a las 8:15, tiene que ir marchando, entonces por eso estaba ahí un poco acelerada, pero bueno, vamos a tener una conversación muy tranquila y eso. Entonces, tal vez ella abandone un poco antes la charla, pero nos quedaremos, habrá rondas de preguntas también con Paulina. Y bueno, las voy a presentar brevemente. Cristina Rivera Garza, nacida en Matamoros, en el noreste de la frontera de México con Estados Unidos. Es escritora, traductora, académica, crítica literaria y bueno, pues su obra recorre muchos géneros, tiene novela, poesía, el ensayo y bueno, esta obra, pues como todas las autoras que vienen aquí y como siempre acostumbra, ha sido bien galardonada y que luego hablaremos un poco de la cuestión de la autoría y los premios literarios un poco. Y bueno, entre su obra pues podemos destacar las novelas La cresta de Ilión, Nadie me verá llorar, La muerte me da y sus ensayos Los muertos indóciles y Dolerse, textos desde un país herido. Pero bueno, esta tarde vamos a centrarnos en sus dos últimas publicaciones. Una la tenemos aquí, es El invencible verano de Liliana, y una que casi acaba de salir del horno, que es Autobiografía del algodón. Y por otro lado tenemos a Paulina Flores, nacida en Santiago de Chile, licenciada en literatura hispánica, cuenta con 2 obras publicadas en 6 Barral y bueno, la primera es Qué vergüenza, que es un volumen de cuentos y que toma su título del primer relato, el relato que inicia el volumen y que también ha recibido el premio Roberto Bolaño. Y bueno, este texto le otorgó también el premio del Círculo de Críticos del Arte a la mejor escritora Nobel, el premio municipal de literatura de Santiago, ha sido reconocida por la revista Granta como una de las 25 mejores narradoras en español menores de 35 años. Y bueno, hoy pues nos vamos a centrar tanto en este volumen como en su novela, que la tenemos aquí. Estamos aquí muy bien refugiadas. Es su novela que se titula Isla de Decepción. Entonces, bueno, hoy quiero que poner a dialogar sus obras y que pensemos un poco la relación de la literatura con la memoria. Cuando pensamos en la memoria y en la literatura, siempre nos viene la autobiografía, ¿no? O las memorias. Y esto es algo de lo que ya hablaremos, pero también la literatura tiene otra relación con la memoria, que es la de dar testimonio de los hechos y también reconstruir o construir las historias que han sucedido y que igual ni siquiera nos han llegado. Entonces, primero quería hablar contigo, Paulina, porque en Isla de Decepción hablas, ¿no? Una de las tramas que nos propones, o sea, que nos ofreces es la de unos marineros que trabajan en un barco factoría. Son unos marineros que provienen del sureste asiático, bueno, del este asiático, sureste asiático, y que están en condiciones de esclavitud en estos barcos, que parten de Busan, ¿no? Muchos de ellos, y llegan hasta la costa de Chile, y bueno, están en unas condiciones terribles que hace que muchos de ellos incluso se tiren por la borda, muchos fallecen y es algo que sucede, y sucede a día de hoy, y es un hecho que a ti te llega por un reportaje periodístico, y es una historia de la que no somos conscientes. Y bueno, esta historia a ti te llama la atención y te lleva a hacer todo un trabajo de documentación, de investigación y de contacto con la gente, ¿no? De tomar testimonios con la gente. Y este es un trabajo que está presente en todo proyecto de escritura, pero que no se suele evidenciar. Entonces, ¿cómo ha sido para ti respecto a los relatos introducir todo este proceso de investigación y de contacto humano como parte del proceso creativo? Claro. Bueno,
de varias formas. Bueno, gracias por la invitación primero, siempre soy maleducada y no hago eso, empiezo a hablar al tiro, pero muchas gracias por la invitación y porque estén aquí pese a la lluvia, de verdad es muy lindo. Claro, por un lado hay una parte que tiene que ver con la aventura y con la emoción, como que para mí ser escritora siempre es ser un poco detective y como investigar estos casos, aunque son situaciones terribles, dramáticas de esclavitud contemporánea, igual tiene este otro lado que hace que yo quiera investigar, averiguar, entrevistar a marineros, a pescadores, investigar sobre, no sé, para esta novela tuve que investigar desde cómo se pescaban calamares en alta mar, cosas sobre los calamares, la industria pesquera esclavista, en particular, digamos, asiática, que por supuesto no es todas, son algunas empresas chinas y coreanas. Entonces tiene eso, por un lado. Por otro lado, es una responsabilidad, ¿cierto? Porque son casos reales, uno tiene que hacerlo con mucho respeto, hay que documentarse. Son cosas dolorosas que... O sea, es raro porque cuando yo supe de estos casos que, claro, pasan por el estrecho de Magallanes, en la Patagonia chilena, y cuando están en el estrecho de Magallanes es muy difícil navegar, entonces tienen que subir técnicos que lleven los barcos por el estrecho hasta el Atlántico, por el Pacífico. Estos marineros están 2 años en alta mar, etcétera, condiciones laborales horribles. Entonces ven a 1 milla o algo así el puerto y... Bueno, está esta palabra, ¿cierto? Oportunidad, que es estar en oposición al puerto, y es una palabra que viene de la cultura como marinera, que es como cada vez que tú estás frente al puerto tienes que bajarte a tierra porque no sabes cuándo más vas a volver a estar en tierra y comer y disfrutar y lo que sea. Entonces, claro, tiene esto lindo la palabra, pero ellos literal están huyendo para sobrevivir de estas condiciones. Y para migrar en el fondo, porque volver a sus países tampoco les permite ningún tipo como de, no sé, de realización. Y nada, yo tomé estos casos, los ficcionalicé, entonces la idea era hacerlo como con seriedad, con respeto, con, no sé, a mí... También era una sorpresa, yo creo que nadie debería estar como sorprendido de, oh, en el capitalismo hay injusticia y hay explotación y hay crueldad. Eso está a la vuelta de la esquina, está la gente que reparte globo, que no es la gente que pesca los calamares, pero es la que te la lleva a la casa, que también son migrantes, que también ganan el mínimo y que no tienen baños en sus trabajos porque sus trabajos no tienen baños. Entonces yo quería hablar un poco de eso a través de la alegoría y para eso tuve que documentarme mucho en este trabajo que es hiper mega masculino, que se hace 2000 años atrás, la pesca en alta mar, en donde muy pocas cosas han cambiado, o sea, porque usamos celulares y satélites, pero en la pesca todavía hay que ir a alta mar y pescar en la noche, etcétera. Y luego es mucha información, y cuando ya estuve en Busan, en Corea, y pude ver los barcos, que son unos calamareros, poteros se les dice también, y estuve ahí, y estuve en el puerto, también fue como, bueno, yo soy escritora de ficción, miento, a mí me encanta mentir o escribir mentiras o ficcionalizar o la fantasía, y fue un alivio también poder entender que ahora eso era lo que tenía que hacer, que era como si yo quería, podía decir el cielo es violeta o verde o como sea, porque cuando la gente lea el libro, o sea, tampoco quería que fuera una crónica, porque no soy cronista y porque quería escribir una novela, y eso fue para mí como un alivio. Entonces fue como mucha investigación para luego como asimilarla, masticarla, para luego decir, bueno, ahora haz lo que tú tienes que hacer, a lo que te dedicas, lo que eres buena, que es la fantasía, la ficción, mentir. Y eso fue como un alivio, y eso fue escribir ya la novela con más seguridad también. También, Cristina, tú no solo en las 2 últimas obras, sino que a lo largo de toda tu obra creativa has reflexionado y has utilizado todo el tema de la documentación, el archivo. Has comentado, ¿no?, que los seminarios que impartes ahora tienen que ver con el archivo afectivo, ¿no?, que
Y bueno, tanto en el Invencible verano de Liliana como en Autobiografía del algodón, rastreas, ¿no?, archivos familiares para contar una historia. Luego, más adelante, hablaremos del Invencible verano de Liliana, pero ahora quería hablar de Autobiografía del algodón, que en esa obra rastreas un poco el paso de tus abuelos, Petra Peña y José María Rivera Dóñez, por los campos de algodón, sobre todo su vivencia dentro de Estación Camarón. Y lo que te das cuenta es que hay muy pocos datos, ¿no?, de esa experiencia, ¿no? Conoces que hubo una huelga, hubo una organización de la que no hay mucho registro. Y ahí introduces una reflexión muy interesante sobre la relación de la ficción con la memoria, ¿no? Y que es una reflexión que también, ¿no?, Foucault, cuando entraba en los archivos de los hospitales psiquiátricos, decía, bueno, es que los documentos sobre las personas que han estado internadas aquí es lo único que hay sobre estas vidas. Es el único documento que tenemos, ¿no? Entonces, claro, está esa dicotomía, esa paradoja de que el documento, el registro estatal es una herramienta de control, pero también es lo único que nos permite trazar una memoria histórica. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay ese registro? ¿Cómo entra la ficción y qué aporta la ficción, ¿no? Porque la memoria histórica aporta veracidad, pero cuando no hay registro, ¿qué? No, buenísima tu pregunta. Igual, qué gusto que estén aquí, parece que se está cayendo el cielo allá afuera, qué bueno que llegaron antes de la lluvia, ojalá que pase pronto, y gracias por la invitación, y qué bueno que estamos aquí charlando las dos, en fin, todo bien. La única cosa es que sí me voy a tener que ir temprano porque hoy es el único día que yo doy clase, y es una cosa así sagrada que no puedo faltar, entonces voy a tener que salir corriendo a dar mi clase por Zoom. En fin, así es uno. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, me haces una pregunta que me ha atosigado mucho a lo largo de muchos años, pero especialmente en la escritura de los últimos libros. Ustedes saben que es muy común separar o no sé, a lo mejor no es tan común, pero yo lo oigo en todos lados, esta cuestión de que por un lado está la literatura de la imaginación, la gran literatura, ¿no? Y por otro lado esta forma pedestre, wannabe literatura, ¿no?, un poco así, que es la que se basa en investigación en general y en documentos en particular. Como se pueden imaginar, yo tengo bastantes puntos de vista críticos sobre lo pertinente de esta bifurcación y lo cierto que esta bifurcación puede ser o no. Me parece que, como lo ha explicado Paulina hace rato, hay un montón de vasos, ¿no?, comunicantes. Cuando se escribe ficción, con mucha frecuencia hay este proceso de investigación que has descrito. Y cuando se hace investigación en archivos, pues la imaginación tiene que estar desatada porque los documentos no hablan solos, ¿no? Los documentos aparte no están organizados en el archivo a manera de una historia, ¿no? Aparecen un documento por aquí y otro por allá, y los que han tenido la experiencia de estar en el archivo saben que la historia la va construyendo uno a partir de intuiciones, obsesiones, información, voluntad también, es decir, que hay un proceso en el que la imaginación es fundamental. Entonces, para empezar, sí me gustaría como poner ahí, lanzar la pregunta, ¿no?, que en ese espacio en el que se supone que se separa la ficción y la no ficción, a mí siempre me parece que es un espacio como fronterizo, pero muy cruzado, ¿no?, un poco como las fronteras en las que yo he nacido y vivido. Siempre estamos yendo de un lado para otro, a veces con documentos y a veces sin documentos, y a veces llevando cargo, ¿no? Cargo, no siempre declarándolo, ¿no?, en los postes que dicen esto es ficción y esto es no ficción, ¿no? Entonces, en los últimos años, a ver,
Yo creo que por muchos años yo escribí libros pensando bajo la idea, la ilusión de que y la ansiedad de que todo estaba siempre a punto de desaparecer. Entonces yo veía el proceso de la escritura un poco como este esfuerzo por alcanzar esas cosas que están desapareciendo, como irlas, si no atrapando, por lo menos haciendo que esa desaparición fuera un poco más lenta. Y era cuando escribía sobre todo ficción. Y esto me hizo un comentario un lector de los libros, y desde entonces pensé en eso y dije, tiene razón. Desde que escribí un libro que se llama Había mucha neblina o humo o no sé qué, que es mi esfuerzo de estar cerca de este escritor mexicano muy famoso, Juan Rulfo, Autobiografía del algodón, y este libro, El invencible verano de Liliana, creo que trabajo con otra idea, y es que realmente nada desaparece, que el pasado nunca es realmente pasado, que estamos caminando sobre capas enteras de pasado y tal vez sobre materiales que van a estar ahí en el futuro, que hay una conflagración de tiempos, y que lo que me toca a mí no es atrapar eso que se va, sino levantar esas capas de experiencia para poder aproximarme, estar cerca de objetos materiales, de materiales en general, ¿no? Y de reactivarlos, de ver qué nos dicen, no necesariamente del pasado, sino qué nos dicen del presente, cuáles son esas otras historias que no vivieron a lo mejor, pero que ahora con la lectura, a través de ponerlas en contacto con otros materiales, pueden cumplir, ¿no? un destino, por decirlo así. Y creo que eso está muy presente en la manera en cómo investigo, en la manera en cómo voy dejando que los materiales me guíen. Y en ese sentido creo que soy muy intuitiva. Voy a confesar que yo soy historiadora de profesión, es lo que estudié en la universidad, entonces la experiencia con el archivo pues es algo que me es muy familiar, y que perderme en un archivo a mí me causa mucho gozo. Creo que se parece mucho a escribir, que uno sabe más o menos qué materiales hay en el archivo porque hay índices, porque hay información al respecto, pero realmente nadie sabe nunca que hay un archivo hasta que vas y empiezas a ojear y empiezas a mirujear y ves, ¿no? Un poco como cuando escribimos, que sabemos más o menos de qué se tratan nuestras cosas, ¿no? Pero hasta que no estás frente a tu computadora o tu máquina o tu papel y demás, y vas descubriendo y vas dejando, al menos en mi práctica, voy dejando que esos materiales vayan encontrando su camino, y yo me veo a mí misma como siguiéndolos, tratando de oírlos bien, de poner mucha atención, de saber por dónde van, ¿no? Y claro, hay muchas veces en que uno puede ser muy afortunado y encontrar esas fuentes, esos materiales, ¿no? Yo escribí un libro muy al inicio de mi carrera que se llama Nadie me verá llorar, que está muy orgánicamente enlazado con documentos de un manicomio mexicano que se fundó en 1910, un par de meses antes de que diera inicio la Revolución Mexicana, y es un archivo fabuloso, de unos 75,000 legajos, ¿no? Con expedientes médicos de todos estos pacientes. Entonces es una cosa realmente del trabajo de leer, juntar, poner en conexión. Pero en el caso de Autobiografía del algodón, que como bien dijiste, es un recorrido por las migraciones que hicieron a mi familia a inicios del siglo XX, es el ejercicio de migración de mis abuelos paternos que salieron del altiplano mexicano en años de mucha sequía, como las que se vienen para nosotros, caminando y iban buscando una vida mejor, llegaron a las minas de carbón en el norte de México, y la experiencia contraria de mis abuelos maternos, que fueron expulsados de Estados Unidos después de la gran crisis del 29, se encuentran en los campos de algodón de la frontera, que estaban en ese momento siendo apoyados por el gobierno mexicano sobre todo, ¿no? Y yo había oído historias del algodón, algunas veces se mencionaban cosas,
había leído, ¿no?, de cierta historia del algodón, porque es muy importante para el norte mexicano, tanto como el maíz lo es para Mesoamérica, el algodón lo es para esta zona, lo que se llama Aridoamérica en algunos casos. Pero de la historia que yo quería contar había muy poco. Y cada que encontraba algún documento, por supuesto, hacía casi una fiesta en los archivos y casi me corrían por andar de escandalosa, y tenía que tomar una decisión, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿No cuento la historia? ¿La dejo aquí? Había hecho, como dices, ¿no?, esta investigación que lleva mucho tiempo y mucha dedicación, ¿no?, libros que han escrito historiadores, otras novelas que han escrito otros escritores, memorias que a veces se publican en bibliotecas locales, entrevistas, noticias en el periódico. Había leído todo lo que podía leer y aún así escenas completas, había escenas completas que no podía justificar con los documentos. Entonces, como el libro es en sí una amalgama de géneros, ¿no?, como convoca a varios géneros, en general, digamos, la no ficción en términos de que hay ensayo, hay crónica, hay libro de viaje, pero dije, bueno, es que la ficción también tiene un lugar aquí, no tengo por qué correrla, ¿no?, de la fiesta. No es como los poetas con Platón, ¿no?, que había que sacarlos de la cueva. Dije, no, la ficción me va a ayudar aquí a mí para que en los casos donde tengo que caminar con mucho cuidado, porque no tengo documentos que prueben, que sean evidencia, pero tengo la investigación que me guía y que puede ayudarme a imaginar con respeto, ¿no?, con cierto apego, si no a la verdad, a una lógica de la conducta, ¿no?, a una lógica que los mismos materiales me estaban sugiriendo. Entonces, lo que decidí en ese momento era que, bueno, y esta decisión tomó años, o sea, de estar inventando maneras de hacer esto y puede quedar aquí, no queda aquí, hay que darle la vuelta, a lo mejor podría hacer esto, etcétera. Y finalmente decidí que había partes en que iba a subirme a la lancha de la ficción para poder cruzar las aguas de la no ficción. Y a ese proceso le llamé el género anfitrión. Son libros en los que se visitan muchos géneros que responden a tradiciones de distintos géneros, pero en el que uno es el anfitrión general, el que abraza a los demás. En Autobiografía del algodón, por esa falta de documentos, la ficción es el género anfitrión, es el que está recibiendo a los otros, les da sentidos, los organiza. En El invencible verano de Liliana, ya hablaremos de los archivos, donde son más generosos. Aquí yo creo que el anfitrión es la no ficción. Y cambia la perspectiva. Lo que no cambia, espero, es la conexión, es la posibilidad de que el lector pase por la experiencia, que no nada más está enterándose de una historia, sino que su cuerpo está recibiendo todas las instrucciones del lenguaje, ¿no?, para que atraviese una experiencia, que eso es lo que me importa mucho. Para ambas, bueno, ambas como personas que se dedican a la palabra, os habrán preguntado muchísimas veces la pregunta típica de cuán importante es para vosotras la palabra, pero yo he visto que tanto en Isla de Decepción como en toda tu obra, Cristina, y hay unas palabras concretas muy importantes que son los nombres propios. Por ejemplo, Cristina, tú en Autobiografía del algodón dices que uno de los pocos rastros que dejan las personas pobres son los nombres, ¿no? Un refrán, los nombres propios. Y Paulina, en tu obra, que la comunicación entre los personajes, que muchos de ellos no hablan el mismo idioma, se basa mucho en el malentendido, ¿no?, que lo dice uno de los personajes, pero el único núcleo que comparten los personajes son los nombres propios, que a veces son nombres que ni siquiera son los que tienen de nacimiento, son apodos que se han puesto entre ellos para poder entenderse, para poder reconocerse, ¿no? Y es muy paradójico el nombre propio, porque es lo que nos individualiza, pero solo puede existir en una comunidad, y es la comunidad quien te lo da. Entonces,
no sé, quería preguntaros a las dos, esta pregunta va para las dos, ¿qué importancia tiene el nombre propio? No solo en vuestras novelas, sino para vosotras también. Claro, en Isla de Excepción, bueno, yo creo que también es porque, no sé si quizás voy a decir algo que no es verdad, pero tengo la sensación de que en Chile nos encanta poner apodos, siempre, ponemos muchos apodos, sobre todo cuando la gente no está presente, y jugamos mucho con eso. Y en el barco de Isla de Excepción, en el Melilla, los marineros se van poniendo muchos apodos constantemente. No, a veces no se conocen de nada, solo se conocen en el barco, entonces se van poniendo apodos según cómo van interactuando. Y claro, la novela en algún punto habla de la identidad, por ejemplo, Lee, que no se llama Lee, Marcela, el otro protagonista que es Miguel, que el padre tampoco se llamaba Miguel, era su segundo nombre y se lo cambia. También Marcela va cambiando, como que está mucho esto de qué significa, creo que Marcela lo dice en un momento, así, ¿qué es un nombre? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, por supuesto, si vienes de clase alta o lo que sea, eso significa algo, pero en mi caso, como que mi nombre o mi apellido es tan común, yo no tengo mucha idea de dónde viene ni nada. O sea, mi hermana es historiadora y ha tratado de meterse en el archivo de la familia o de averiguar, pero lo cierto es que no hay mucho para atrás, entonces es muy difícil seguirle la huella. Y mi lado como más, qué sé yo, resentido un poco, trata de como reírse un poco de eso, que es un nombre, ¿cierto? Pero igual es divertido encontrarlo en el camino, y creo que el libro habla de eso. También habla del placer que dan los apodos. Por ejemplo, está esta parte en el libro, hay un marinero que le dicen el almeja, y que bueno, están trabajando 12 horas diarias y es todo medio terrible y no han comido, ya hace frío, pero solo que alguien grite almeja, es como que es tan divertido y tan gracioso escuchar esta palabra que lo gozan, entonces todos están felices escuchando que le están llamando a la almeja, y mientras yo lo escribía lo gozaba también. Y algunos amigos, lectores, claro, me han dicho, me encanta cuando sale la almeja, y yo, sí, me encanta también. Como que es mucho, creo que quizás tengo esto de las series también, como del nombre, que el personaje, no sé, quizás estoy un poco obsesionado ahora último con las caricaturas y cómo un nombre puede como sintetizar un poco lo que es el personaje, lo que le gusta, lo que no le gusta. Y eso, pero claro, habla de la identidad, de esta búsqueda por la identidad, por el cambio, en una novela en donde los nombres siempre van cambiando. Yo creo que habla un poco de mí, que creo que me defino a partir de como identidades huidizas, como cuando leí a Maggie Nelson, fue como, ay, puedo respirar, porque siempre te piden que uno tenga una identidad fija o que sea una promesa que se cumpla o sea, qué sé yo. Y yo me reconozco a mí misma y a mi escritura como algo que siempre está escapando, y a veces sentía que había como un prejuicio con eso, como que no podía ser una persona confiable. Y cuando leí a Maggie Nelson fue como, sí, sí puedo serlo, porque mi identidad es huidiza. Y creo que al menos en Isla de Excepción, creo que trabajo un poco eso a partir de los nombres propios que van escapando, que es una forma de cambiar, de renacer, de convertirse. Bueno, por supuesto que hay algo que queda, ¿cierto? Pero ese registro de nombres también va quedando. Sabes que ahorita que estabas hablando de esos nombres que cambian, yo tuve una etapa en la que me resistía a poner nombres propios. Entonces los nombres por los que se les reconoce a los personajes siempre era por lo que estaban haciendo, ¿no? La mujer que va cruzando la calle, con mayúsculas, ¿no? La mujer que cruza la calle. El hombre que abraza bonito, no sé. En fin, se me acaba de ocurrir eso. Eso no lo usé. Pero eran, la manera en cómo me lo explicaba era precisamente eso, que eran identidades relacionales, ¿no? Que si el nombre es un reflejo de la identidad, y si la identidad se establece en relación con los demás, pues esa relación cambia, y esa es muy espacial, ¿no? Es histórica también, es territorial, etcétera. Entonces hice varios libros con ese tipo de ejercicio.
y me sostengo, está bien, o sea, sí, tenía una razón para hacerlo. Pero en estos otros libros, mi relación con esos nombres propios ha cambiado también. Hay un ensayito muy bonito de Walter Benjamin, a quien, bueno, se le cita por todas las causas habidas y por haber, y con buena razón creo yo, pero hay uno sobre los nombres propios donde hace todo este análisis, ¿no?, de cómo llegan los nombres propios. Están llenos de historia. Un nombre propio no nada más surge de la nada, ¿no? Se le da el nombre al hijo, la hija mayor, de abuelos o bisabuelos, es decir, hay un mensaje, hay de alguna manera una tarea o una misión, ¿no? Cuando yo le estaba poniendo el nombre a mi hijo, estaba pensando qué es lo que quiero, ¿no?, para eso, y decidí ponerle el nombre de un tío que casi nadie recordaba, pero cuya virtud más importante era que había sido muy buen hijo. Dije, perfecto, si hay el mensaje que yo quiero aquí es precisamente eso, y aparte el nombre me gustaba, se llama Matías, ¿no? Y en lo que me encontré precisamente en esta investigación de la autobiografía del algodón era que en el caso de las personas pobres que no dejan registros, que no dejan diarios, que no escriben cartas, que son analfabetos, muchas veces lo único que tenemos pues son los registros del Estado, el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, el acta de defunción. Y ahí se van tejiendo, uno tiene que leer con lupa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de esta familia paterna, los que se fueron del altiplano mexicano caminando hacia el norte, son de una parte del descubrimiento del libro, es que este abuelo venía de una comunidad indígena en el altiplano mexicano. Es una información que yo no recibí, ni que mi padre recibió, una información que se perdió. Y que si no fuera por el registro del Estado, por esa acta de nacimiento donde dice José María Rivera Dóñez es indígena, nunca lo habría sabido, ¿no? Entonces fue uno de los grandes momentos reveladores del libro. Entonces me puse a leer sobre la historia, ¿no?, de comunidades indígenas en el área, desde la conquista, el genocidio español hasta la época más o menos del siglo XX, y lo que encontré fue que había habido una gran rebelión importante de las así llamadas guerras chichimecas, y uno de esos líderes de esta rebelión se había llamado Amado. Y dije, interesante, seguí leyendo otras cosas, y me encuentro después que el primer hijo de este abuelo mío que no conocí, encontré su acta de nacimiento y su nombre fue Amado. Y entonces yo dije, o sea, no puedo no hacer la conexión, ¿verdad? Entonces dije, bueno, aquí hay también una información, no, o sea, no está diciendo soy pro comunidad indígena ni nada, pero está eligiendo un nombre que viene con una historia. Y bueno, y no me habría enterado si no hubiera leído todo lo referente, o bueno, al menos, no todo, ¿verdad?, pero importantes trabajos al respecto de esta historia. Y también implica una relación, ¿no?, de cariño, en fin, hay esta serie de tareas, ¿no?, de llevar, de traer la historia, de seguirla, de hacerla presente y también de proyectarla hacia el futuro. Después me han hecho comentarios sobre los nombres también cambian, en este caso de nombres como verdaderos, y cambian también por errores del Estado, ¿no? No es que mi abuelo hubiera sido un gran defensor de las identidades relacionales, sino de que cuando estaban cuando se presentaban ante estas oficinas, ¿no?, estas agencias del Estado, los registros civiles, algunas veces supongo que no lo escuchaban bien, o supongo que las personas simplemente escribían los nombres como se les ocurrieran. Entonces él nació llamándose José María Rivera Dóñez, se casó como José María Rivera, era otro apellido, ahorita no me acuerdo, pero recibió las tierras donde sembró algodón como José María Yáñez. Entonces hay una transformación ahí
que son, digamos, errores, ¿no?, de registro del Estado, pero que también nos dicen mucho del respeto, ¿no?, con el que se ven, con el que se toma esta información y cómo se va guardando y cómo va pasando a otras generaciones. Y lo que pasa, por supuesto, con la pobreza, en general, hoy estaba pensando de hecho en eso, que son usualmente memorias como las dolorosas, como las de la violencia, que se ocultan, ¿no?, que se esconden muchas veces, que se dejan atrás, cuando es parte sobre todo de un trauma, ¿no?, que no se sabe, que no hay una conciencia demasiado alerta de que están ahí, que son parte de tu bagaje. Y yo creo que esta manera de irse aproximando al inicio con estos nombres las va como atrayendo, las va despertando, las va haciendo poco a poco más accesibles, ¿no? Entonces yo creo que hay esa labor del nombre, esa ahora del nombre propio como tal, creo que cumple la misma función del otro, del nombre relacional también, porque también va cambiando, porque también hay una indicación del contexto y porque también hay como una proyección hacia el futuro. Nada más que en lugar de llamarse la mujer que va cruzando la calle, es Petra Peña, ¿no?, en el caso de mi abuela. Y por cierto, ya lo último, uno de los personajes más importantes de la literatura mexicana, a los que hayan leído a Juan Rulfo, saben que es Pedro Páramo. Y Pedro Páramo se refiere pues a piedras, ¿no?, y a páramo de muchas piedras. Yo no lo había notado hasta que me lo hicieron saber. El nombre de mi abuela es Petra Peña. Son 2 piedras también. Entonces me decían, es el femenino de Pedro Páramo. Y dije, bueno, es así, no me lo había imaginado, pero me gustó mucho, definitivamente. A mí me encanta mi nombre porque soy Flores Rojas. Y tengo otra historia buena, que pensaba ahora escuchando, que cuando mi mamá nació, mi abuela siempre mandaba a mi abuelo porque mi abuela estaba muriéndose en el hospital así después de parir, entonces iba mi abuelo a inscribirlo en el registro civil, y mi abuelo en el camino parece que se pasaba al bar, entonces mandó a mi tía, que era su hermana, y llegó mi tía a inscribir a mi mamá al registro civil y le puso otro nombre que ella quería, que era Elizabeth. Entonces mi abuela siempre vivió toda enojada porque había mandado con un nombre y mi tía le puso otro. Cosas curiosas también con eso. Ya habéis mencionado que, bueno, y es evidente el vínculo que hay entre memoria y afectos, ¿no? Recordamos aquello que nos genera una emoción o dejamos de recordar algo que nos genera un shock, ¿no?, una emoción tan fuerte que no podemos guardar en la memoria, no lo guardamos en otro lugar. Entonces, quiero hablar un poco de ese vínculo de los afectos, ¿no?, desde las 2 emociones que creo que son evidentes en vuestras obras, ¿no?, que es uno, da título al volumen de cuentos, ¿no?, que es la vergüenza, y otro es el dolor. Entonces, primero contigo, Paulina. Como ya he dicho, ¿no?, la vergüenza en este volumen de cuentos, los personajes sienten vergüenza por acciones, por su condición social, por complejos que han adquirido y que les llevan a pensar que algo es vergonzoso cuando no lo es. Se avergüenzan también de sus deseos, se avergüenzan de no haber hecho, ¿no? Exploras como toda emoción, ¿no?, todos los matices que tiene la vergüenza. Y quería recuperar uno de los cuentos, Espíritu Americano, en el que la protagonista pues cuenta que ha vivido una experiencia incómoda con un cliente mientras trabaja de camarera, y es una experiencia que es incómoda, pero ella como que se queda ahí y le avergüenza, ¿no?, su conducta, ¿no?, y eso hace que nunca lo haya contado a nadie. Y hace una reflexión sobre el recuerdo y la vergüenza, que os voy a leer el fragmento.
Puede parecer ridículo, pero nunca se lo he contado a nadie. Podría habérselo dicho a Dorothy ese día para compensar, para igualar experiencias, pero no lo hice. Y no porque me avergonzara, que es el motivo por el cual nunca lo he compartido, sino porque simplemente no lo tenía presente, no lo recordaba. Supongo que es así como funciona. No se trata de que uno sea ingenuo, simplemente lo que haces es engañarte. Engañarte muy bien. Tan bien que terminas por olvidarlo. Tan bien que un día tus acciones vuelven y te toman por sorpresa, por la espalda. Entonces aquí hace un vínculo claro entre la vergüenza, la memoria y la acción. Entonces, muchas veces nos silenciamos porque nos avergonzamos, pero muchas veces la vergüenza puede llevarnos a una responsabilidad, ¿no? Entonces, no sé, ¿por qué decidiste elegir el título de Qué vergüenza para titular esos relatos y qué quisiste explorar o qué te decía la vergüenza a ti? Me decía varias cosas. Igual, claro, yo el libro lo escribí a los 25. En esa época he ido cambiando también con el tiempo, pero creo que sobre todo quería hablar de historias íntimas. Quería hablar sobre esas cosas que a veces pueden parecer muy ridículas, ¿no? Como esas cosas que uno se queda pensando en la noche y que no te dejan dormir y que uno sería incapaz de comentárselas a nadie. Pero también quería decir, en esa época, no sé si estoy tan de acuerdo con esa Paulina, pero me parecía importante decirlo porque el libro va mucho de clase, va mucho de que a veces hay que tener secretos y quedarse los secretos y comérselos y tragárselos, y esa es una forma de sobrevivir y salir adelante en un momento específico de una vida. Y que los secretos en ese sentido, lo íntimo, esas vergüenzas que no le dirías a nadie, como que igual te dan una fortaleza, te hacen ser más fuerte y te hacen como superar ese momento. Para no salir derrotada, para no salir herida, o como yo creía en ese tiempo que era doloroso salir herida o derrotada. También el mundo ha cambiado bastante, siento yo en muchos aspectos para mejor. Por supuesto que pero las historias hablan de esos personajes, cómo esos personajes a veces prefieren engañarse para sobrevivir y salir adelante. Bueno, que no hacen nada malo, no andan ahí violando mujeres, por supuesto, o lo que sea que podría ser funable al día de hoy. Son cosas más bien que tienen que ver con vergüenzas, cómo te da vergüenza tu mamá porque es más pobre y te va a buscar al colegio cuando eres niña, o ese tipo de cosas muy, muy, muy íntimas, ¿no? Muy, cómo niegas a alguien, que a veces la otra persona no se da ni cuenta. En el caso particular de este cuento que tú mencionas, es como una camarera por recibir una propina de un, digamos, turista norteamericano, accede a hacer cosas que de otra forma no haría y claro, lo termina olvidando porque, bueno, trabajar de camarera, al menos en Chile, es partirse los pies. Yo trabajé mucho tiempo y llegaba a mi casa a llorar, entonces era como, lo único que necesito es no quizás cuestionarme por qué accedí a hacer esto, sino como seguir estudiando, juntar dinero, etcétera. Entonces tiene que ver un poco con eso. Y ahora estoy como, no sé si investigando, pero buscando justamente como casualidades o cosas que tienen que ver con la memoria, con el recuerdo y con cosas más afectivas. Por ejemplo, quiero empezar a escribir un texto que habla de una etapa. Mi bisabuela tenía Alzheimer y alcanzamos en el mundo, digamos, a cruzarnos un año porque mi mamá se fue a vivir con mi abuela cuando yo nací. Mi papá trabajaba en el sur, entonces no estaba ahí. Bueno, el asunto es que yo tenía un año, o desde nacida hasta un año, y mi bisabuela tenía 91. Y ella tenía Alzheimer y yo no tenía memoria porque era muy pequeña. Entonces, quiero imaginar eso, quiero imaginar mi mamá. Bueno, mi bisabuela tenía 91, pero todavía salía a fumar escondidas. Y mi mamá, que se sentía
muy sola en este lugar con un bebé muy pequeñito, la acompañaba y salían juntas. Entonces yo digo, que heavy que todas las tardes 2 personas, un bebé y una mujer de 91 años, se conocían de nuevo y se olvidaban. ¿Y qué pasa ahí? Como, ¿puedo decir que la conocí o ella podría decir que me conoció? Y quiero darle como vueltas a esto porque también la historia de mi bisabuela es increíble. Entonces, quiero imaginar, por ahí ahora volví a estar en contacto con mi abuela, de hecho, porque, nada, como que el otro día leyendo un texto sobre la Patricia Highsmith, ella decía que hay gente, ella no conoce ningún ejemplo, pero hay personas, pintores, que pintan solo para sí mismos. Y como que no conocía a nadie, y yo pensé, yo tampoco conozco a ningún pintor que pinte para sí mismo, porque siempre la pintura se expone, aunque sea en el pasillo de tu casa, ¿no? Alguien la va a ver, pero pintar y hacer algo tan como difícil y con técnica. Y dije, mi abuela pintaba, la mamá de mi papá, y era algo que tenía absolutamente borrado porque, claro, hubo unas dificultades ahí por la relación y etcétera. Creo que es por mi papá, culpa de todo mi papá, como que me llevo pésimo con él, entonces como que mi abuela ha tenido que pagar los platos rotos. Y nada, le escribí a mi abuela inmediatamente y le dije, abuela, nunca le he preguntado, tengo la suerte que está viva, que usted pintaba y quiero saber por qué pintaba o qué la llevaba a pintar o cómo llegó a eso. Recuerdo algunos cuadros de mi memoria siendo pequeña. Y ahora quiero saber todo de mi abuela, qué música escuchaba, cuántas veces se enamoró. Algunas cosas ya sé porque me han llegado los chismes, pero quiero trazar esa historia, sí. Y desde el afecto y desde, no sé, supongo que me va a servir. No sé todavía para qué, pero intuyo que lo necesito ahora. Ya sea para mí como persona o como escritora, que en mi caso, claro, es como casi lo mismo. Es que antes de tu pregunta estaba pensando en lo que decías de muchas veces, especialmente con grupos subalternos, se exige este tipo como de transparencia, ¿no? Este tipo de confesión total, como si les debieran, de alguna manera se les debiera al mundo, ¿no? Y creo que esos momentos de secreto, ese volverse opaco, y decir este es un secreto que se queda como tal, puede ser también un acto de resistencia, ¿no? Es interesante ese planteamiento porque estamos muy acostumbrados sí, o sea que lo importante es un poco ponerlo todo allá afuera y realmente no, realmente hay un montón de cosas que especialmente cuando se trata de comunidades en conflicto y todos somos parte de eso en algún momento, este claroscuro, ¿no? Esta cosa que se conserva y que eso no te lo voy a dar, ¿no? Es fundamental también. Bueno, ahora sí quiero que nos centremos en El invencible verano de Liliana, que en ese libro haces un retrato de tu hermana que fue víctima de un feminicidio cuando tenía 20 años, hace ya más de 30 años. Y bueno, en ese texto no solo hablas, ¿no?, de el hecho del feminicidio, sino que coges el archivo que existe de tu hermana, ¿no?, todos los textos, todas las cartas que ella tenía, todas las anécdotas que han quedado en la memoria de sus amigos, de tus padres, de ti, claro. Y entonces yo quería preguntarte, porque es un libro donde el dolor es muy presente y tú has trabajado también el tratamiento del dolor ajeno. ¿Cómo fue ese trabajo con el dolor propio? Y porque siempre hablamos de la responsabilidad, ¿no?, cuando tratas el dolor ajeno. Antes tú lo mencionabas, Paulina, ¿no?, la responsabilidad de cuando testimonias algo doloroso, ¿qué trabas o qué impedimentos había al narrar el dolor propio? Bueno, son varias cosas, porque en el libro a mí fundamentalmente me interesaba más escribir con Liliana que escribir acerca de ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, no era tanto
mi dolor, yo no quería que la persona escribiendo, autora, narradora, se convirtiera en la protagonista de la historia, porque claro, a Liliana le habían quitado el aire, le habían quitado la vida, y 30 años después yo no iba a llegar aquí a volverle a quitar también su lenguaje, lo que ella había dejado. Entonces para mí sí era muy importante el ir balanceando los elementos, los materiales a los cuales tuve acceso, para que primeramente, fundamentalmente, este fuera un libro en coautoría, un libro en el que los materiales que Liliana fue guardando de sí misma, el archivo que ella fue guardando de sí misma, me sirviera a mí completamente como una guía, como una serie de instrucciones, como una guía para el camino, ¿no? Y bueno, y en ese sentido yo creo que hay que tomar todo el cuidado con el que uno trata hechos de violencia. Por ejemplo, es muy fácil revictimizar, la tentación de revictimizar es enorme, es muy fácil presentar a una víctima como una víctima pasiva que no pudo responder ante el momento. Es muy fácil editorializar, ¿no? Decir, bueno, ella dice esto, pero en realidad quería decir esto otro. Es decir, hay toda la serie de peligros que siempre existen en cualquier escrito, porque siempre estamos escribiendo acerca de otros, todos los materiales con los que lidiamos son materiales ajenos, pero especialmente en estos que son de una violencia extrema y que son en este caso tan personales y tan cercanos. Entonces, aquí la diferencia, el gran recurso fue el poder finalmente haber abierto las cajas donde mi hermana había guardado muchos de sus papeles. Yo creo que como adolescentes todos hemos llevado un diario, todos hemos escrito papelitos, todos hemos estado aburridos en una clase garabateando cosas, todos hemos escrito algún mensaje en una servilleta. La diferencia con Liliana es que ella guardaba todo. El momento de la escritura y el momento de archivar el documento fueron como lo mismo. Y yo había tratado, por supuesto, de escribir esta historia antes en el registro de la ficción y había fracasado rotundamente. Tengo por ahí perdidos, desaparecidos del mundo, 2 manuscritos completos, novelas, en las que intenté atravesar esta historia y los resultados fueron terribles. Y no fue sino hasta que vi estos materiales, estas cartas, planos, libros, recaditos y demás, que dije, claro, lo que sucede es que yo estaba tratando de crear una voz a la manera de la ficción, cuando esa voz está ahí, cuando Liliana tuvo el cuidado de decir, esta soy yo, esto es lo que veo y esto también es lo que no veo, ¿no? Y ahí es otra conexión que me parece importante, porque como una mujer joven creciendo en los 90s en México, en un lugar donde, como en todo el mundo, no existía la palabra feminicidio, donde actos que ahora consideraríamos de gran violencia eran leídos e interpretados como actos de amor, ¿no? Hay muchas cosas que Liliana que era muy lúcida y que estaba en contra de eso, pero había muchas cosas que tampoco podía ver, como nosotros tampoco pudimos ver, ese irse acercando y esa amenaza de la violencia, ¿no? Entonces, para mí era tan importante anotar, dar registro, ¿no? de lo que sí podía ver, pero también ser muy respetuosa con lo que no, y dejar esa tensión y esos puntos abiertos donde el secreto por una parte puede ser, pero también la imposibilidad de reconocer, de no tener un lenguaje suficiente para decir de esto se trata, ¿no? Esto es lo que está pasando. Y entonces, bueno, finalmente, lo digo en el libro, creo que lo pude escribir 30 años después, porque no solo es el ritmo de mi propio duelo personal, sino es el tiempo que nos hemos tardado como comunidad para desarrollar un lenguaje en el cual sea posible decir esta historia sin tener que claudicar ante el poder del patriarcado, ¿no? Decir esta historia desde el punto de vista de ella y desde el punto de vista de sus familiares y de sus amigos también. Entonces, sin ese lenguaje, yo creo que simplemente es muy difícil escribir una historia en el lenguaje que provoca la violencia, en el lenguaje que obliga al silencio, en el lenguaje que obliga a la vergüenza, ¿no?
Entonces, y eso no es algo que un escritor o una escritora pueda hacer por sí mismo, ¿no? Nosotros finalmente estamos trabajando con un lenguaje que producimos todos y que tomamos prestado. Entonces, creo que hasta que tuvimos este lenguaje y hasta que nos convertimos también en una audiencia empática para este tipo de historias, ¿no? Porque es muy, decir esta historia hace 30, 20 años implicaba siempre, ¿no? No, pero es que la dejaron ir a la Ciudad de México, era muy joven. No, pero es que hizo esto, iba vestida de tal manera, hacía esto, pensaba aquello. Siempre esta maledicencia, siempre este segundo discurso, que claro, se desprende del discurso patriarcal del crimen pasional, es decir, la mujer tiene la culpa de la violencia que la asesina, ¿no? Y el depredador está finalmente justificado. Entonces, el tratar estas heridas profundas, estas heridas que no curan nada, es un trabajo de todos, es un trabajo que tiene que ver con cómo vamos moldeando ese lenguaje, cómo entre todos vamos echándole interrogaciones y preguntas a las narrativas oficiales y las narrativas dominantes, ¿no? Y cómo nos vamos dando también permiso de alejarnos de estos ejércitos de los indiferentes, que finalmente son los indolentes, ¿no? Y cómo podemos crear estas redes de contacto, de abrazo, de decir, ese dolor que está ahí también es mío, también podría ser mío, ¿no? Me puedo ver ahí, hay elementos en los que mi experiencia también está atravesando ese tipo de causas. Entonces, yo creo que todo eso fue importante en el proceso. Sí, porque en Dolerse, textos desde un país herido, hay una cita que quiero introducir, que es que cuando todo enmudece, cuando la gravedad de los hechos rebasa con mucho nuestro entendimiento e incluso nuestra imaginación, entonces está ahí, dispuesto, abierto, tartamudo, herido, balbuceante, el lenguaje del dolor. Y bueno, tú tanto en este libro lo desarrollas, lo explicitas, todo tu pensamiento que tienes sobre el vínculo entre la literatura y el duelo, ¿no? Para crear, para devolver a la muerte toda su ritualidad y convertir, ¿no? y ya hacernos conscientes de que las muertes, todas las muertes son nuestras y todas las muertes transforman. Porque las cifras son dolorosas, pero alcanzan un punto de dolor y que tal vez la literatura alcanza otro, no digo ni superior ni inferior, sino que son como otras esferas del dolor, ¿no? Tal vez alcanza una singularidad. Yo, bueno, y no solo yo, muchas lectoras, amigas que han leído el libro me lo transmitían, ¿no? Que el gran logro del libro es dar una singularidad y una presencia a la ausencia de Liliana que permite entrar en ese duelo y que te duela, ¿no? De una forma que evidentemente las cifras de feminicidios duelen, pero ahí hay una singularidad que hace que entres ya en el duelo y socialmente entremos en el duelo. Entonces, para mí eso es como una de las respuestas a qué puede la literatura ante la violencia, y yo creo que es una pregunta a la que para las que los libros son algo importante, o los textos son algo importante, a veces respondemos que sí, ¿no? ¿Puede la literatura algo contra esto? En algún momento hemos respondido sí, aunque no hemos sabido desarrollar más la pregunta, y luego pasa otra cosa que te hace dudar, sí, realmente puede, pero luego hay algo que dice sí. Para mí, en El Invencible Verano de Liliana sucedió ese sí y se concretizó así, pero quería preguntaros a ambas cómo se concretiza ese sí, si para vosotras es un sí, tal vez no lo es, tal vez seguís en esa duda o en esa pregunta, ¿no? De si la literatura puede algo ante el dolor y ante la violencia y la muerte, y si es un sí, cuando se os ha concretizado. Bueno, yo siempre he pensado que la escritura en general, no solo la literatura, una de sus grandes potencias es precisamente producir
bueno, pensamiento crítico, imaginación crítica, ¿no? Si estamos de suerte, también podrá producir práctica crítica, ¿no? Todos aquellos que alguna vez hemos dicho, tal libro me cambió la vida, lo que estamos diciendo es que además de pensar de otra manera, se ha vuelto una práctica, ¿no?, en nuestra existencia, y creo que ese es el momento en el que le damos el sí a esta gran potencia que es la escritura. En el caso del Invencible Verano de Liliana, por ejemplo, yo creo que la historia de los feminicidios, por desgracia, es demasiado conocida, porque pasa todo el tiempo, las cifras en México son aberrantes, pero España no se queda atrás, Chile hay, en todos lados, es una guerra contra las mujeres que no reconoce fronteras ni naciones. Me parece que está en la misma raíz de relaciones muy desiguales de género y que parten de la invisibilización del trabajo doméstico, aunque esto ya es otra discusión en la que podemos entrar, ¿no? Pero la cuestión lo decías, ¿no? Las cifras nos dan a veces imágenes muy apabullantes, pero nos dejan también indiferentes, ¿no? Otro de los grandes problemas con historias con la violencia, y eso también, por ejemplo, lo dicen los que escriben acerca de la esclavitud, es que vidas que son complejas, ¿no? Vidas que tienen muchas capas, con frecuencia son reducidas al momento de la muerte o al momento de la captura, y se nos olvida que estas son vidas de otro tipo, que son vidas, ¿no? Que hay toda una serie de decisiones, prácticas, felicidad y demás. A mí en este libro, que es que por supuesto se articula con el momento del feminicidio, a mí me interesaba mucho la vida de Liliana. Y cuando me han dicho que es un libro muy duro y muy centrado en el dolor, eso es muy cierto, y cuando me dicen que es un libro optimista, yo creo que también eso es cierto, porque aquí la apuesta para mí era que si conociéramos las vidas de cada una de las personas, de cada una de las mujeres que perdemos en manos de la violencia, vamos a poder sentir el vacío que dejan, vamos a experimentar esta pérdida no como algo que le ocurre a alguien que está allá, sino a todos nosotros, todos salimos perdiendo cuando esas promesas, esas vidas, esas cosas llenas de futuros se ven detenidas y se ven arrancadas de esas maneras, ¿no? Entonces para mí por eso era importante recurrir a la memoria de los amigos, recurrir a sus mismos papeles para decir es que aquí hay una huella importante. Y sobre el duelo, lo que sucede es que el duelo es una práctica a través de la cual, ¿no?, convocamos a nuestros muertos. Decimos, aquí están con nosotros todo el tiempo, ¿no? Están en el aire, y no es algo metafórico, ese es el punto. Están en el aire, están en el suelo, están en todos esos materiales de los que están hechos los cuerpos humanos. Esto me lo hizo entender muy bien una autora norteamericana, africanoamericana, que se llama Christina Sharp, que hablaba de un concepto que se usa mucho en geología, que se llama el tiempo de residencia, que es los geólogos investigan el tiempo de residencia. Saben, el plástico tiene un tiempo de residencia enorme, ¿no? Vamos a vivir con plástico de aquí a no sé cuántos millones de años, pero el sodio también, la clorina también, es decir, todo lo que estamos hechos está aquí con nosotros, no se ha perdido. Y el duelo es esta manera, ¿no?, de podernos reunir para decir, aquí siguen, y estamos en conexión con ustedes, y esta conversación que tenemos es también una conversación con ustedes. Entonces me gustaría pensar que la escritura es alargar este tiempo de residencia, es seguirles dando la bienvenida, y por eso en algún momento del libro digo, bueno, es que el duelo realmente es el fin de la soledad, el duelo es no estar nunca solo, porque siempre está esta otra posibilidad de observar el mundo a través de los ojos o de los sentidos de estas personas que no se han ido, que siguen aquí, ¿no? Y por eso mi sí es un sí rotundo, y no en el sentido de que la literatura te dé instrucciones, no en el sentido de que la literatura sea una serie de numeritos, ¿no?, a seguir ni nada, pero yo creo que algo sucede
cuando formamos estas comunidades, ¿no? De entrada al libro a través de la investigación y del lenguaje y de salida del libro en estas conversaciones que tenemos, ¿no? Y decimos, sí, vamos a alargar este tiempo de residencia, mi memoria está contribuyendo a ese tiempo de residencia. Esa es una idea también muy amplia de la justicia, como una honrar a la verdad y como una forma de restitución del daño. Yo creo que restituir muchos de estos procesos, muchas de estas historias y de estos personajes es parte de ir ampliando ese tiempo de residencia, y en esta restitución está ese sí del que hablas. Ahora, tampoco soy tan ingenua, ¿no? Me han preguntado muchas veces sobre el libro, ¿este libro le da alivio? ¿Este libro es justicia? Y tengo dos respuestas y ya aquí termino, pero por supuesto que es muy distinto vivir un duelo silenciado a fuerza, ¿no? Un duelo nada más solitario, un duelo lleno de culpa y de vergüenza también, ¿no? entre mi familia, a lo que se ha convertido ahora un duelo en el que se enuncia continuamente y que se abraza continuamente. Ahora, cuando mi familia y yo vamos a visitar la tumba de mi hermana, estamos seguros de que no nada más estamos nosotros tres ahí, de que hay otros continuamente con nosotros, y eso por supuesto que cambia la naturaleza misma del duelo, y eso creo que sería justo también llamarle alivio. Pero eso no es la justicia, ¿no? Cuando nosotros presentamos el libro por primera vez en persona en la Ciudad de México, nos acompañó la abogada Sayuri Herrera, que es la fiscal de feminicidios de la Ciudad de México, y ella mencionó ahí una definición que me parece muy adecuada, ¿no? Y pertinente de la justicia. Justicia es que no se repita, la no repetición de este crimen, de este feminicidio. Eso es la justicia, ¿no? Y mientras no podamos llegar ahí, en lo que sí podemos participar es en estar produciendo esa presencia, ¿no? El estar contribuyendo a ese tiempo de residencia y en estar participando de la restitución. Yo creo que eso sí es otra forma de la justicia, una forma no punitiva de la justicia, digamos que es uno de los escalones, una de las etapas, pero sí estoy muy consciente que de lo que se trata es de que esto no se repita ya más, de que haya un compromiso que va más allá de lo literario, que tiene que ver con nuestras vidas, ¿no? Pero todo empieza también por generar otras narrativas, por generar otras maneras de contarnos estas historias. No sé, es algo que sigo preguntándomelo. Estoy segurísima que en la literatura siempre, como lectora, siempre encuentro un consuelo de todo tipo, desde, no sé, como una compañía, como esto me transmite una experiencia y me dice, ya, yo viví esto, lo viví de esta forma. A veces también es bueno leer libros donde a gente con mucho dinero le pasan cosas malas porque uno dice, qué bueno, justicia, ¿no? Pero generalmente lo veo como la literatura siempre ha sido un consuelo para mí. Hace poco, pienso, bueno, en Chile se vivió un proceso constituyente para escribir una nueva constitución, para sacar la constitución de Pinochet, que es don dictador de los 80, terrible, asesino. No se logró porque el texto que se hizo no fue aprobado democráticamente. Yo escribí justo un par de semanas antes, leí porque la Constitución se escribió, fueron 150 personas elegidas democráticamente, era paritaria, o sea, la mitad eran mujeres, la otra mitad eran hombres, habían escaños reservados para los pueblos originarios, etcétera. Es una Constitución que si se hubiera escrito era súper vanguardista y hermosa. Y la Constitución yo me la leí como si fuera un libro y vi las palabras que habían ahí y fue rechazada, y bueno, eso tiene un análisis político que está fuera de lugar ahora, pero
no sé, yo lo que concluí es que como artista, como escritora, es importante tirar siempre la flecha más arriba, porque en el transcurso, o sea, quiero decir que la gente que lee, es gente muy buena en general, así como que si la gente que lee libros, o sea, pero el problema es que la gente que no lee libros y que ve Marvel todo el tiempo, ¿no? Como que también quizás ahí está el asunto, como si nos quedamos entre nosotros, los lectores, los intelectuales, los que hablamos en el fondo de estos problemas y de estas dinámicas que afectan socialmente la vida práctica de todos, si lo hablamos desde nosotros, que somos los artistas, los escritores, los lectores, pero el mundo no va a cambiar porque somos nosotros leyendo, somos nosotros yendo al museo, entonces algo tiene que confluir y que el mundo, que solo, digo Marvel por decir algo como muy mainstream, no es que esté en contra de Marvel ni nada, o sea, como películas de superhéroes, ¿no? Pero digo, hay algo en la calle que si solo nos quedamos con los libros, si solo nos quedamos con el arte y el cine arte, lo que sea, siempre vamos a estar incomunicados con esas otras personas y nunca vamos a poder como de verdad hacer un cambio real. Y creo que ahí está el desafío, como nuevamente, hay lenguaje que no tenemos todavía, pero estoy segura de que si le ponemos ánimo lo vamos a encontrar, pero creo que hay algo ahí para cambiar, para que haya justicia, creo que tiene que haber ahí un cruce, porque si no, de verdad, es solamente quedarse uno en nuestro discurso. Lo digo como autocrítica porque yo tenía este sueño con la Constitución y tengo muchos sueños de que el mundo sea un lugar mejor. Y voy a tirar siempre la flecha súper alto y voy a tratar de ser audaz con respecto a lo mejor que quiero que sea el mundo en términos de solidaridad, de afecto, de igualdad. Pero también no hay que olvidarse que hay todo un mundo que quizás no lee libros y no porque no quiera leerlos, sino que porque hay también cosas educacionales, de clase, etcétera, etcétera, de alienación, ¿cierto? Que va más allá de querer o no querer, de leer un libro y sentirse conmovido o sensibilizado. Hay gente que trabaja de verdad 14 horas diarias y no puede sensibilizarse por nada porque está alienada absolutamente. Entonces, también ahí tiene que haber un tránsito, un cruce para que todo esto que estamos pensando que es hermoso y que es real y que yo sé que es importante también pueda como dialogar. Sí. Bueno, pues Cristina, si son y cuarto, si quieres despedirte. Ay, perdón, este es el tuyo, este es el tuyo. ¿Sabes qué? Yo creo que tienes razón. O sea, evidentemente si todo fuera nada más en el libro, nuestras oportunidades serían pocas. Pero las narrativas nos exceden también, ¿no? La cuestión que me da a mí un poco de esperanza es que todos narramos, ¿no? Todos contamos historias, así nos volvemos sociales y tenemos como escritores la oportunidad de incidir en narrativas que no necesariamente pasan por la letra escrita, ¿no? Son narrativas que se van creando en la televisión, en la educación, en las familias, en las calles, demás, pero con esta pequeña posibilidad, ¿no?, de incidir en esas narrativas, a mí me parece fundamental, ¿no? Por eso criticar las narrativas establecidas, por eso trabajar muy de cerca con el lenguaje, por eso subvertir la manera en cómo se crean personajes, cómo se crean arcos narrativos, sí, por eso escribir de otra manera me parece fundamental. Digo, a mí personalmente como escritora, claro, veo una cuestión más experimental y me encanta porque, pues por escritora, ¿no?, el lenguaje esto, el lenguaje el otro, pero creo que hay ahí esta posibilidad de ir desmantelando esas narrativas que no se producen en los libros, esas narrativas que nos exceden como escritores, pero que forman parte precisamente de la ecología donde se pervive el lenguaje que nosotros eventualmente vamos a utilizar.
Y ahí me recuerdo mucho de una profesora, una pensadora argentina que admiro mucho, que se llama Josefina Ludmer, que hablaba de nuestro momento literario como literaturas que no son autónomas. Por el siglo XX la literatura le gustó mucho pensarse como un campo apartado del saber, cuya relación con el mundo era a través de la estética, no era su manera de medirse. Y Josefina Ludmer empezó a hablar, y me parece que con justa razón, de otro tipo de escrituras, ¿no? De escrituras posautónomas, le llamó ella, porque ya no podemos verlas como si estuvieran separadas de todo lo que acontece por el lenguaje precisamente, y cuya manera de medirse no era si son bellas o no, sino si producen presente o no producen presente. Y a mí eso me gusta mucho. ¿Estamos escribiendo libros capaces de producir presente con otros? ¿O estamos escribiendo libros todavía pensando en estos campos autónomos que fueron la ilusión de muchos escritores del siglo XX? Los dejo con esa pregunta. Muchas gracias por su… Bueno, nosotros nos queda una última pregunta, que de hecho venía un poco a cuento a lo que contabas, ¿no? Porque, bueno, ya lo que veníamos hablando, porque cuando hablábamos de cómo se necesita, ¿no? que los procesos de escritura no es simplemente las escritoras que se sientan y están encerradas en su habitación y de repente les viene la palabra para nombrar, ¿no? También hace falta que habiten una comunidad y una sociedad que haya creado esos lenguajes y que se los ofrezca, ¿no? Por ejemplo, Liliana mencionaba lo importante que fue para ella esta performance de las tesis de Un violador en tu camino, que yo creo que todas la hemos escuchado, que es esta canción que se ha extendido por todo el mundo hispano, el de la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, y el violador eras tú, ¿no? Y es que logra que en una plaza pública cientos de mujeres canten al unísono y estén remarcando de forma pública que la culpa no es nuestra, y señalando a la segunda persona, ¿no? A ese tú. Y bueno, pues quería un poco recuperar tu experiencia dentro de Chile, que ahora está, bueno, ya lleva décadas con movimientos sociales muy potentes que están inspirando, que han desembocado en ya la reforma de la Constitución, que, bueno, desgraciadamente salió el no, pero al menos se está dando, ¿no? Un proceso de acabar con la Constitución de Pinochet. Y bueno, tú misma has participado en 2006 en lo que se llamó la revolución de los pingüinos, ¿no? Porque eran estudiantes que iban con los uniformes por las calles de blanco y negro en contra de la educación privada, y por eso se llamaban de los pingüinos, y posteriormente se les unieron los universitarios y fue un poco una de las raíces de ya lo que fue las grandes manifestaciones de 2019. Entonces, ahora hemos pensado, ¿no?, la pregunta de qué puede la literatura sobre el mundo, pero quería saber para ti qué ha podido la sociedad para ti como escritora, ¿no? Y esta vivencia de esta fuerza y esta potencia social de todos de estas movilizaciones. Sí, yo creo que ahí me disocio, pero no sé, yo creo que en mi caso personal, pero me da mucha energía, no sé, lo que tú mencionabas, la revolución de los pingüinos, que claro, la Violeta Parra, la cantautora, tiene esta canción que dice: los estudiantes son como la levadura, porque en Chile siempre los movimientos políticos, sociales, parten desde los estudiantes, que resulta muy obvio porque es muy horizontal, no hay nada que perder, no hay nada que ganar, incluso cuando vienen de colegios de distintas clases sociales
particulares o públicos, igual hay como una especie de no vida todavía, entonces hay mucho apoyo, solidaridad, y para mí, no sé, ha sido como cuando yo tenía esa edad, cuando fue la Revolución Pingüina, que tenía como 15, 16, nada, me acuerdo que siempre me decían, todo el mundo me decía, no, ahora quieres hacer esta, que fue una revolución muy interesante porque fue la primera vez que los estudiantes se pusieron a leer la LOCE, que es la Constitución de Pinochet, que, bueno, deja ahí, que privatiza absolutamente la educación. Y todo el mundo me decía, bueno, ahora que tienes 15, claro, incluso Salvador Allende decía, una contradicción natural que un joven no sea revolucionario siendo joven, ¿cierto? Y después fue como, oh, bueno, tengo 30 y sigo peleando por lo mismo en la calle, luchando por lo mismo. Entonces, la última revuelta en Chile fue bonito darse cuenta que, bueno, fue horrible porque me di cuenta que soy una persona muy precarizada y que por eso sigo protestando. Entonces, ahora protesto como contra el neoliberalismo, pero soy una persona legítimamente válida para la sociedad, que paga sus cuentas, paga su cuenta del celular, su luz, su gas, su renta, lo que sea. Entonces pasó en Chile el 2019 que toda esta gente que era como en el fondo válida socialmente seguía protestando porque, bueno, sobre todo porque el neoliberalismo tiene esta parte pésima que es como las injusticias sociales, pero también tiene este otro lado muy emocional que es como gente triste, gente como sintiendo que su vida de verdad no tiene ningún propósito. No es que una vida tenga que tener un propósito, pero al menos como estados de dispersión. En Chile es muy duro, o sea, no, el otro día decía como que ¿cómo se llama? Cuando uno abre el pasaporte en Chile sale el escudo nacional y dice como por la razón o por la fuerza. Eso es lo que dice el pasaporte, que es como nuestro eslogan. Entonces es muy duro, es un país muy reprimido y la vida, no sé, uno estaba en la calle y veía puras caras largas y mucha tristeza y como un dolor profundo, como... Entonces lo bonito de la revuelta fue que toda esta gente levantó como fuera la cabeza y nos vimos los unos a los otros en la calle protestando con silbatos, ollas, teníamos las ollas, las típicas ollas, las tesis que por supuesto lo llevaron a la performance, hicieron algo, o sea, inteligentísimo y a la vez un hit, ¿cachai? Como que hicieron un hit de teoría feminista muy compleja y muy interesante, hicieron un hit de eso, que es brillante, hicieron que mujeres entre 60 a 90 años fueran a bailar ese hit, miles de mujeres en el mundo, entonces fue algo muy loco, muy especial, un lugar de encuentro ciudadano, nuevamente muy horizontal, donde pudimos sacar ciertas conclusiones, pensar en el fondo a futuro qué país queremos ser, no importa que esta propuesta de izquierda o esta otra, pero como preguntarse realmente qué país quiere ser, como decía recién, qué presente queremos ser. Y a veces, claro, por supuesto que hubo violencia, sobre todo como estatal, represiva, pero la otra parte fue muy linda, como levantarse así, ya, ¿por qué estamos yendo hacia un lugar y no sabemos dónde vamos yendo? Porque vamos tan rápido yendo a ese lugar y vamos con la cabeza tan baja y sin pensar nada, ya, paremos un poco, que hayan 3 días de protesta en donde el país se pare y bueno, lo que tenga que pasar no va a ser tan grave, si la bolsa baja y viene... independiente de muchas veces lo que pasa en Chile, ¿me entendí? Como es más importante, entonces como ya, paremos, pensemos qué presente queremos y eso fue muy hermoso, como que yo lo recuerdo con mucho cariño. Pues bueno, ahora queda un tiempo para hacer preguntas, si hay alguna pregunta entre el público, si alguien quiere romper el hielo. Nerea, si quieres romper el hielo. Es broma. Bueno, si no ya
nos despedimos y daros las gracias, darte las gracias. No, agradecer por la invitación, lo pasé total. Me encanta esto porque antes me hicieron el cuestionario de por qué es importante que existan este tipo de encuentros, porque aprendí un montón ahora, siento que como que es muy... Sí, total, fue muy heavy, así que muchas gracias por la invitación y por haber venido.